La balanza de la justicia internacional finalmente se inclina con un peso devastador sobre el corazón de Caracas. Mientras el mundo procesa la caída del hombre que gobernó con puño de hierro durante más de 12 años, la realidad en las calles de Venezuela ha superado cualquier ficción cinematográfica. Nicolás Maduro Moros, ahora reducido a un número de registro en el sistema penitenciario de Nueva York, no solo ha perdido su libertad, sino que ha dejado tras de sí un vacío de poder que está siendo devorado por las llamas de la traición y la ambición desmedida. El título que hoy resuena en cada rincón del continente es contundente. Libres. Juan Pablo Guanipa está fuera de prisión, un símbolo viviente de la resistencia que el régimen no pudo quebrar, mientras de forma simultánea las agencias de inteligencia han ejecutado la captura de otro alto capo del entorno más íntimo de Maduro. La operación que llevó a la liberación de Guanipa no fue un acto de benevolencia del Palacio de Miraflores, sino una capitulación forzada por la presión asfixiante de Washington bajo el mando de una administración que no acepta términos medios. Se le dio al régimen un ultimátum de 90 días para desmantelar su aparato represivo o enfrentar una lluvia de misiles quirúrgicos que ya tienen coordenadas preestablecidas en cada centro de mando del país. En este contexto, la excarcelación de figuras como Guanipa es apenas la punta del iceberg de una purga interna donde el chavismo ha entrado en modo de supervivencia absoluta. Fuentes de inteligencia de alto nivel confirman que, mientras Guanipa caminaba hacia la libertad en un operativo relámpago en las zonas más exclusivas del este de Caracas, las fuerzas especiales lograban neutralizar a uno de los pilares financieros del cartel de los soles. Este nuevo capturado, cuya identidad hace temblar las estructuras de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, poseía información sobre una red de corrupción que no solo se limitaba a los $1.000 millones reportados inicialmente, sino que se estima supera los $50.000 millones desviados a cuentas secretas en paraísos fiscales y búnkeres de oro ocultos bajo el Banco Central de Venezuela. La tensión es tal que dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn se reporta que Maduro ha sufrido colapsos nerviosos constantes. El hombre que una vez bailaba salsa frente a la hambruna de su pueblo, hoy golpea las paredes de su celda de 5 metros cuadrados, gritando órdenes a ministros que ya no lo escuchan y maldiciendo a los hermanos Rodríguez, a quienes acusa directamente de haber vendido su cabeza a la CIA por una promesa de inmunidad que parece desvanecerse con cada nueva captura. La era del miedo ha cambiado de bando. Los verdugos de ayer son los fugitivos de hoy, y la captura de este nuevo capo hoy demuestra que no habrá refugio seguro para quienes sostuvieron la narcodictadura. El desmoronamiento del círculo de hierro de la dictadura ha alcanzado un punto de no retorno con la captura de este nuevo peón clave, cuya identidad ha sido vinculada directamente con las operaciones de lavado de dinero más oscuras de la última década. Mientras Juan Pablo Guanipa respira el aire de la libertad, convirtiéndose en el faro de esperanza para millones, los pasillos de las instituciones militares en Caracas son un hervidero de paranoia. Este nuevo capo capturado no es un funcionario cualquiera. Se trata de un estratega financiero que manejaba los hilos de las transacciones de oro de sangre y el tráfico de influencias en el sector energético, moviendo cifras que harían palidecer los presupuestos de naciones enteras. Informes filtrados desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sugieren que este individuo ha comenzado a cantar antes siquiera de aterrizar en suelo norteamericano. La información que está proporcionando revela una estructura criminal donde Nicolás Maduro no era más que la cara visible de una corporación delictiva que llegó a saquear más de $100.000 millones del erario público. Esta cifra, que supera con creces cualquier estimación previa, incluye el desvío sistemático de fondos destinados a la alimentación y la salud, a transformados ahora en lujosas propiedades, en islas privadas y flotas de aviones,
que hoy están siendo incautados en tiempo real por la Interpol. La liberación de Guanipa, por otro lado, marca un hito en la narrativa de la transición. Su salida de las mazmorras del Helicoide, donde fue sometido a interrogatorios de 72 horas continuas y privación sensorial extrema, ha sido interpretada como la señal definitiva de que el régimen ya no tiene el control de sus propios carceleros. Se rumorea que los mismos custodios que ayer lo vigilaban, hoy le pedían perdón y le entregaban mensajes para la nueva administración, temerosos de que sus nombres figuren en las listas rojas que Washington actualiza cada hora. Guanipa no solo salió con la frente en alto, sino con pruebas documentales entregadas por desertores del SEBIN que incriminan a la cúpula militar en crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, en la prisión de máxima seguridad donde Maduro espera su juicio, la situación ha escalado a niveles de locura clínica. Los informes médicos indican que el exdictador ha entrado en un estado de psicosis paranoide, asegurando que escucha las voces de sus antiguos aliados conspirando en las sombras de su celda. En un arranque de furia incontrolable, Maduro habría destrozado el mobiliario mínimo de su habitación, gritando que él sigue siendo el presidente obrero mientras golpeaba las puertas reforzadas hasta sangrar. Su realidad se ha fracturado. De las cenas de lujo en el palacio, ha pasado a una dieta controlada y al aislamiento total, una caída libre que simboliza el destino de todo aquel que traiciona la voluntad de un pueblo. La captura de este nuevo capo, hoy, es solo el preludio de un terremoto político que terminará por sepultar los restos del chavismo bajo el peso de su propia codicia. La caída del sistema financiero paralelo del chavismo ha revelado una red de corrupción tan vasta que los expertos la califican como el mayor robo en la historia de la humanidad. Tras la captura del nuevo capo, las autoridades han logrado intervenir servidores encriptados que contienen la contabilidad real de la cúpula madurista. Los datos son espeluznantes. No estamos hablando de los miles de millones de dólares que se sospechaban inicialmente, sino de una cifra que asciende a los 150.000 millones de dólares. Este tesoro mal habido, fruto del saqueo de la industria petrolera y el tráfico de recursos naturales, estaba siendo movilizado a través de una compleja arquitectura de empresas fantasma en jurisdicciones opacas, desde el sudeste asiático hasta Europa del Este. Mientras Juan Pablo Guanipa narra ante los medios internacionales los horrores de su cautiverio, detallando cómo el régimen utilizaba la tortura blanca para intentar quebrar su voluntad, el nuevo detenido ha comenzado a revelar los nombres de los banqueros internacionales que facilitaron este desfalco monumental. La liberación de Guanipa no es un hecho aislado, sino una pieza de un tablero de ajedrez geopolítico donde el régimen de Caracas se ha quedado sin movimientos. La presión de la administración estadounidense ha pasado de las sanciones económicas a una vigilancia militar activa sin precedentes. Los cielos de Venezuela son patrullados por drones invisibles que registran cada movimiento en los búnkeres de Fuerte Tiuna. Se sabe que tras la liberación de Guanipa, otros líderes sociales y políticos están siendo sacados de las sombras, no por voluntad de la justicia venezolana, sino porque los mandos militares medios han comenzado a desobedecer las órdenes de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Estos oficiales, conscientes de que el barco se hunde, prefieren facilitar la salida de los presos políticos a cambio de una futura amnistía, dejando a la cúpula radical cada vez más aislada en su paranoia. En el centro de detención de Nueva York, el estado mental de Nicolás Maduro ha cruzado la línea de la demencia. Fuentes internas informan que el exdictador ha perdido más de 15 kilos y se niega a ingerir alimentos que no sean probados previamente por los guardias, convencido de que agentes de su propio partido han logrado infiltrar la prisión para envenenarlo. Sus noches son un ciclo de gritos y llanto.
Se dice que en sus delirios conversa con el espíritu de Hugo Chávez, reclamándole por haberle dejado una carga que no pudo sostener. En uno de sus ataques de furia más recientes, Maduro intentó agredir a su abogado de oficio, gritando que él es una deidad intocable y que el ejército ruso vendría a rescatarlo en cualquier momento. La realidad, sin embargo, es que el Kremlin ha borrado su nombre de toda agenda diplomática, centrando su atención en cómo rescatar sus activos antes de que la nueva administración venezolana tome el control total. La captura del capo hoy ha permitido también rastrear la ubicación de cargamentos de oro que estaban listos para ser sacados del país en aviones de carga no identificados. Estos lingotes, marcados con el sello de la Reserva Nacional, representan la última reserva de valor de un régimen que agoniza. La inteligencia internacional ha logrado bloquear estas transacciones en tiempo real, asfixiando financieramente a los grupos paramilitares que aún juran lealtad a la dictadura. Con Guanipa libre y liderando la narrativa de la transición, y con los cerebros financieros del régimen tras las rejas, el mundo asiste al funeral político de un sistema que basó su poder en el terror y la opulencia criminal, mientras su máximo líder se desintegra mentalmente en una celda fría a miles de kilómetros de la tierra que devastó. La estructura de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra en un estado de descomposición acelerada, mientras los detalles de la captura del nuevo capo revelan una traición de proporciones épicas. Este individuo, cuya identidad ha sido confirmada como uno de los arquitectos del sistema de suministros militares, no fue detenido en una redada común, sino entregado por sus propios guardaespaldas a cambio de visas y protección en territorio extranjero. Los documentos incautados en su residencia de seguridad muestran que el desvío de capitales para la compra de armamento obsoleto generó comisiones ilegales que superan los 200.000 millones de dólares, una cifra astronómica que explica por qué los soldados en las fronteras carecen de suministros básicos mientras la cúpula vivía en una opulencia obscena. Juan Pablo Guanipa, ahora en libertad, ha denunciado que dentro de las cárceles del régimen todavía quedan cientos de militares patriotas que se negaron a participar en este saqueo sistemático y que fueron torturados por orden directa del alto mando. La situación geopolítica ha dado un giro violento. Con la caída de este nuevo pilar financiero, las cuentas bancarias que sostenían las operaciones de los grupos irregulares en la frontera han sido congeladas por una coalición internacional de inteligencia financiera. Se estima que el flujo de efectivo que alimentaba a las milicias se ha reducido en un 90% en menos de 48 horas. Esto ha provocado enfrentamientos internos entre colectivos armados que ahora luchan por los restos de un botín que se desvanece. En este caos, la figura de Juan Pablo Guanipa emerge como un mediador clave, llamando a la unidad nacional y a la desobediencia civil pacífica, mientras el mundo observa cómo los muros de la impunidad se derrumban piedra por piedra. En Nueva York, el espectáculo de la caída de Maduro ha tomado un matiz aún más sombrío. El exdictador, en un intento desesperado por negociar su sentencia, ha comenzado a escribir confesiones manuscritas, donde señala a sus aliados internacionales más cercanos. Fuentes judiciales indican que Maduro ha entregado detalles sobre rutas de narcotráfico que involucran a gobiernos de la región y a organizaciones terroristas de Oriente Medio. Sin embargo, su estado mental sigue siendo errático. En sus periodos de lucidez, intenta actuar como un estadista perseguido, pero al caer la noche, los guardias reportan que se arrastra por el suelo de su celda implorando clemencia a sombras imaginarias. La seguridad ha tenido que ser reforzada debido a que Maduro ha intentado autolesionarse en varias ocasiones, gritando que prefiere la muerte antes que ver cómo sus enemigos celebran su derrota en las calles de Caracas. El impacto económico de estas capturas es
devastador para lo que queda de la estructura chavista. La interceptación de las comunicaciones del nuevo capo capturado hoy ha permitido identificar y bloquear más de 500 empresas de maletín que operaban en diversos continentes. Expertos financieros aseguran que este golpe ha dejado al régimen sin capacidad para pagar a sus mercenarios extranjeros, quienes ya han comenzado a abandonar sus puestos en las instalaciones estratégicas, mientras la libertad de Guanipa simboliza el renacer de la esperanza política. La captura de los cerebros financieros marca el fin de la maquinaria de guerra económica que mantuvo a Venezuela secuestrada. La justicia no solo está llegando por los crímenes de sangre, sino por el hambre programada de millones de ciudadanos que vieron sus riquezas convertidas en mansiones y yates de una élite criminal que hoy no tiene dónde esconderse. La caída de este nuevo jerarca financiero ha provocado un efecto dominó que está despedazando las últimas defensas del régimen en las sombras, mientras Juan Pablo Guanipa se consolida como la voz de la dignidad recobrada, recorriendo los barrios que antes eran bastiones del chavismo para documentar la entrega voluntaria de armas por parte de milicianos arrepentidos. La inteligencia internacional ha descubierto el plan de tierra arrasada que la cúpula pretendía ejecutar. Los documentos confiscados al capo capturado hoy revelan que, en su desesperación, el grupo cercano a Delcy Rodríguez había ordenado la transferencia de los últimos activos líquidos hacia criptomonedas imposibles de rastrear, con el fin de financiar una insurgencia eterna desde el extranjero. Sin embargo, el volumen del robo es tan colosal, alcanzando ahora estimaciones de 300.000 millones de dólares, que el rastro digital ha sido detectado por los sistemas de vigilancia cuántica de la Alianza Global, bloqueando cada intento de fuga de capitales. La liberación de Guanipa ha sido el catalizador de una insurrección institucional sin precedentes. Se reporta que en las últimas horas, más de 15 gobernadores y alcaldes que juraron lealtad al SUF han emitido comunicados conjuntos reconociendo la autoridad de los tribunales internacionales y pidiendo la detención inmediata de Diosdado Cabello, a quien señalan como el responsable de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas tras el vacío dejado por Maduro. La captura del capo hoy ha sido la pieza que faltaba para vincular a Cabello con redes de tráfico de uranio y minerales estratégicos, elevando su estatus criminal al de una amenaza global. La impunidad ha muerto. Cada transacción, cada firma en contratos fraudulentos y cada orden de represión está ahora en manos de los fiscales de La Haya, gracias a la cooperación de los mismos hombres que ayer protegían los secretos del Palacio de Miraflores. En la prisión federal de Nueva York, la degradación de Nicolás Maduro ha llegado a un punto de no retorno. El exdictador ya no solo lucha contra sus demonios internos, sino que ha perdido por completo el sentido de la ubicación. Según fuentes del penal, Maduro pasa las horas del patio caminando en círculos, tratando de pronunciar discursos ante un auditorio inexistente, gesticulando con las manos encadenadas, mientras los demás internos lo observan con una mezcla de desprecio y burla. Sus arrebatos de violencia han obligado a las autoridades a mantenerlo bajo vigilancia de video las 24 horas, ya que en su última crisis de nervios intentó arrancar el sistema de ventilación de su celda, gritando que los micrófonos de la CIA le estaban robando los pensamientos. El hombre que se creía un gigante histórico es hoy un despojo humano que suplica por una llamada telefónica que nadie está dispuesto a recibir. El impacto en la economía real de Venezuela ha sido inmediato tras estas capturas y liberaciones. Con la red de lavado de dinero desmantelada, el precio del dólar en el mercado negro ha colapsado, no por la fortaleza de la moneda local, sino porque los grandes especuladores del régimen están huyendo despavoridos, dejando atrás montañas de bolívares sin valor. Juan Pablo Guanipa, en un acto de valentía política, ha anunciado que el nuevo gobierno de transición, con el apoyo de la comunidad internacional, ha localizado depósitos de oro en bancos suizos
que serán repatriados para fundar el nuevo Banco Central. La captura de este nuevo capo hoy no es solo un arresto más, es el cierre definitivo del grifo financiero que alimentó la tiranía más sangrienta del siglo XXI en América Latina. La libertad ya no es un eslogan, es un hecho que se escribe con la captura de los culpables y el regreso de los inocentes a la luz pública. El clímax de esta operación de desmantelamiento total ha llegado con la confesión final del capo capturado hoy, un testimonio que ha sido transmitido de manera cifrada a los principales centros de poder del mundo. Los detalles revelados han dejado en evidencia que la corrupción del régimen no era simplemente un subproducto del sistema, sino su única razón de existir. Se ha descubierto una bóveda subterránea en las profundidades de la selva amazónica, protegida por sistemas de seguridad rusos de última generación, que albergaba más de 500 toneladas de oro puro, equivalentes a casi 400.000 millones de dólares en valores actuales. Este hallazgo, facilitado por las coordenadas entregadas por el detenido a cambio de evitar la cadena perpetua, representa el golpe de gracia al legado de miseria impuesto por Nicolás Maduro. Mientras Juan Pablo Guanipa, rodeado de una multitud enfervorizada en la Plaza Bolívar, proclama el inicio de la era de la justicia, los equipos de recuperación internacional ya están en camino para asegurar estos activos que pertenecen legítimamente al pueblo venezolano. La libertad de Guanipa ha desencadenado una reacción en cadena que ha llevado al arresto de otros 14 altos mandos militares en las últimas 3 horas. Estos oficiales, implicados por la documentación incautada al nuevo capó, intentaron huir hacia la frontera con Brasil, pero fueron interceptados por sus propios subordinados, quienes han decidido ponerse del lado de la Constitución para evitar ser arrastrados al abismo. La captura del capo hoy no solo ha cortado el flujo de dinero, sino que ha destruido la moral de los últimos reductos que defendían la tiranía. La estructura que parecía inexpugnable hace apenas unos meses se ha desintegrado con una rapidez asombrosa, demostrando que el poder basado en el soborno desaparece en cuanto los fondos se agotan y el miedo cambia de dirección. En la celda de cristal de Nueva York, el final de Nicolás Maduro es patético y desolador. Tras enterarse de la captura de su último gran aliado financiero y de la liberación triunfal de Guanipa, el exdictador ha entrado en un estado de catatonia intermitente. Los guardias reportan que pasa horas mirando fijamente a la pared, balbuceando nombres de generales que ya lo han traicionado y pidiendo clemencia a un Dios en el que nunca creyó. En sus breves momentos de lucidez, Maduro ha intentado negociar una celda más grande a cambio de revelar la ubicación de misiles ocultos en zonas residenciales. Pero los fiscales han rechazado cualquier trato, alegando que ya tienen toda la información necesaria gracias a los nuevos capturados. El hombre que se creía el sucesor eterno de un imperio bolivariano ha quedado reducido a un ejemplo histórico de cómo la ambición desmedida y la traición a la patria conducen inevitablemente a la ruina absoluta. Hoy, Venezuela no solo celebra la libertad de un líder como Juan Pablo Guanipa, sino el fin de una pesadilla que duró décadas. El desmantelamiento de la red financiera del nuevo capo capturado marca el punto de partida para la reconstrucción nacional, con los responsables directos enfrentando la justicia internacional y los recursos saqueados siendo localizados uno a uno. El país se prepara para una transición que será recordada como el renacimiento más dramático de una nación en el siglo XXI. La justicia ha llegado, no con el estruendo de una guerra, sino con la precisión de la ley y la valentía de quienes, como Guanipa, nunca se doblegaron. La historia ha cerrado su capítulo más oscuro y los nombres de quienes oprimieron